Llegamos al mensaje de esta mañana y el tema o el título es El oír, el hacer, basado en Santiago capítulo 1, del verso 19 hasta el versículo 27. Ahora el escritor de Santiago comienza con la idea acerca del doble ánimo, como lo miramos en la lección anterior. La persona que era de doble ánimo se dejaba llevar o era comparado como las ondas del mar, que iban y venían, no estaba completamente convencido de las cosas que debía tener muy claro. Santiago ahora nos dice que debemos de ser hacedores de la palabra. Y con esta disposición que nosotros hagamos, dice que seremos bienaventurados. Ahora, esta misma enseñanza es casi comparada con la que encontramos en Jesús en el Sermón del Monte, donde él cierra diciendo que la persona que escuchaba y hacía era una persona bienaventurada, porque iba a fundar su casa sobre la roca. Cosa contraria con aquella persona que su cimiento iba a ser en la arena. Ahora, si hacemos lo contrario, se lo menciono, seremos comparados con la persona que tiene Alzheimer. Y eso lo vemos con el ejemplo de ver nuestro rostro en el espejo. Vemos nuestro rostro y rápidamente se nos olvida cómo era. Santiago entonces utiliza esa misma imagen para mostrarnos entonces cuán infructuosos somos si solamente nos quedamos con la parte de escuchar y no hacer. La parte práctica es la parte en la cual Santiago lo pone como énfasis y es necesario que nosotros hagamos. A la misma vez, cierra este capítulo dándonos instrucciones a considerar la parte práctica de nuestra religión. No solamente con nosotros digamos que somos religiosos, que vamos a la iglesia, bueno, que no literalmente vamos, sino que nos conectamos en reuniones. No solamente Santiago critica el hecho de que nosotros digamos que lo somos. Santiago se va a la parte práctica diciendo, bueno, si son religiosos, deben hacer esto. Y lo que se menciona en el versículo 27 son dos acciones en el cual se manifiesta que nosotros debemos de hacer. Ese es el ejemplo práctico que Santiago ponía para la audiencia en la cual estaba escribiendo en ese momento. Hoy en día, el ejemplo práctico puede ser posiblemente igual o algo similar, pero la idea que se menciona en Santiago es que no solamente lo expresemos que somos religiosos, sino que nuestra religiosidad se debe mostrar con las cosas prácticas. Entrando al primer punto del tema, se nos habla acerca de la receptividad de la palabra de Dios. Y eso lo vemos en Santiago capítulo 1, del verso 19 al versículo 21. El versículo 19 dice de esta manera: por esto, mis amados hermanos, esta expresión que encontramos de Santiago es una expresión que siempre se ha dirigido hacia los hermanos de una manera muy tierna. En esta ocasión dice, mis amados hermanos. En otra ocasión, ¿verdad? Comienza la introducción y la exhortación diciendo, hermanos míos. Es una característica propia que Santiago tiene al dirigirse hacia los hermanos. Perdón, ¿y qué dice el versículo? Continúa diciendo, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Lógicamente, lo que se escucha en una discusión, en lugar de responder, uno debe ser lento para hablar y airarse. Por supuesto, esto demostrará una conducta apropiada de Dios. Pero el escritor nos menciona, Santiago nos está exhortando que debamos de ser pronto para oír la palabra de Dios. Esto lo vemos en la misma exhortación que miramos en Hebreos capítulo 6, el versículo 5, en el cual dice que los hermanos de Hebreos, ellos fueron prontos para oír, de tal manera que dice, y así gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Estos hermanos tenían una buena cualidad, la cual dice que ellos fueron prontos para oír. A la misma vez, el escritor nos exhorta de que seamos lentos para hablar. Aquí el escritor en ningún momento nos está diciendo que seamos tartamudos o que realmente hablemos de manera pausada, no. Sino que el escritor, la idea que transmite es que al momento de que nosotros vayamos a hablar, seamos lentos. En otras palabras, que nosotros vayamos a pensar exactamente lo que vamos a decir. En otras palabras,
Si estas palabras que vamos a decir van a contradecir lo que la palabra de Dios dice, realmente debemos de ser receptivos a que no debemos de decirlo, sino todo lo contrario, sino que nuestras palabras que vamos a hablar sean realmente sazonadas con sal, como se menciona el escritor Pablo a los hermanos en Colosa. Consideremos Hechos capítulo 13, el versículo 45, en el cual dice aquí, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Aquí el ejemplo que miramos en Hechos 13, 45 es de una multitud a la cual Pablo estaba predicándole. Llegó el momento en el cual le dice, ellos estaban escuchando, pero si vemos la reacción de ellos, no fueron lentos para hablar, sino que al momento, dice, comenzaron contradiciendo lo que el apóstol Pablo estaba enseñando y blasfemando. Este es un ejemplo clásico en el cual, si nosotros no somos lentos para hablar, vamos a hablar en la misma condición que este ejemplo que nosotros consideramos. Tito, capítulo 1, el versículo 10, dice de esta manera. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, y mayormente los de la circuncisión. Aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? Le hace considerar a Tito que había algunos hermanos que no eran lentos para hablar. Por ende, ellos eran contumaces. No estaban considerando bien la parte en la cual se le estaba enseñando. Y aún más, la parte en la cual hace ver Pablo a Timoteo dice que ellos eran de la circuncisión. En otras palabras, eran judíos, eran personas que habían sido instruidas en la ley, eran personas que sabían acerca del Mesías, pero más sin embargo no estaban siendo lentos para hablar. Estaban hablando con demasiada rapidez y al hablar con demasiada rapidez, pues estaban haciendo cosas que no eran adecuadas. También en la Escritura encontramos que debemos de ser lentos para airarnos. Cuando uno oye la palabra de Dios, realmente no debe de airarse. Y esto sucede cuando nosotros escuchamos mensajes de exhortación y a veces nosotros decimos, es que el hermano fulanito solo son palabras de exhortación. Y allí nosotros debemos de considerar de tener buena disposición para oír la exhortación. En la parte en la cual Santiago nos dice que debemos de ser lentos, lentos para hablar y lentos también para airarnos. Gálatas capítulo 4, el versículo 6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. El versículo entonces nos menciona que si albergamos el Espíritu de Dios, debemos de actuar en función de cómo se comportaría el Espíritu de Dios. Vamos a aceptar todas aquellas palabras de exhortación, aunque a nosotros no nos parezca que fuese agradable, pero nuestra intención, amados hermanos, debe ser lentos para airarnos. Luego, el versículo de Santiago menciona la parte en la cual debemos de considerar. Santiago capítulo 1, ahora el versículo 20. Porque la ira del hombre no obra, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En este versículo entonces nos da la razón que si reaccionamos de esta manera, la palabra de Dios o la justicia de Dios no obra en nuestro ser. Consideremos Hechos capítulo 5, el versículo 39. Mas si es de Dios, no lo podréis destruir. No seas que tal vez hallado luchando contra Dios. Esta es la exhortación y la intervención de Gamaliel ante los principales sacerdotes, en el cual le estaba diciendo de que dejara a los apóstoles trabajar, y en el cual ellos da la razón, Gamaliel da la razón diciendo que si es de Dios, no lo podemos destruir, y posiblemente, dice, se hallasen en la posibilidad de estar luchando contra Dios. Romanos capítulo 9, verso 19 y versículo 20. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre,
¿quién eres tú para que alterques contra Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Aquí vemos entonces la reacción que se tiene, que debemos de aceptar esta razón. Dios es nuestro creador. Dios nos ha formado, dice, como si fuésemos nosotros vasos de barro. Y aquí el escritor Pablo hace la pregunta de retórica: ¿será que los vasos de barro van a hablar o altercar contra su creador? Obviamente no. Y la exhortación que encontramos aquí es que debemos de considerar no airarnos, porque de esa manera dice la ira, al albergar la ira, dice, la palabra de Dios y la justicia de Dios no está en nosotros. Santiago entonces nos recuerda que nosotros tenemos como profesión el ser cristiano, y lo cual se deja concluir por la ira de Dios hacia la palabra de Dios, que no va a poder llevar una conducta apropiada por Dios. No vamos a andar en la justicia que realmente debemos de hacerlo. El versículo 21 de Santiago 1 dice de esta manera: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Santiago nos da el mandato de quitar o remover de nuestro corazón toda aquella inmundicia y abundancia de malicia. Y a cambio de ello, dice, a recibir la palabra implantada, la cual dice debe de surtir un beneficio, siendo esto lo cual dice puede salvar nuestras almas. Aquí la palabra implantado o arraigado es una palabra cuya propiedad es de arraigarse, como una semilla en el corazón, lo cual entonces es la actitud correcta en recibir, que es la de mansedumbre. La mansedumbre es la característica apropiada del Mesías, como lo vemos también en Salmos capítulo 25, el versículo 9. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Si vemos entonces, es la característica del Mesías, y si nosotros entonces nos llamamos discípulos de Jesús, pues también debemos de considerar la misma actitud, la misma condición, la cual el Mesías se manifestaba en las profecías. La parte importante, la cual dice el versículo al finalizar, dice, la cual puede salvar vuestras almas. Puede salvar nuestras almas porque contiene la información necesaria para ello. En Romanos capítulo 1, el verso 16 y el versículo 17 dice de esta manera: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque el evangelio, la justicia se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Este versículo nos manifiesta entonces diciendo entonces Pablo que no se avergonzaba del evangelio. ¿Por qué? Por la razón dice que es el poder de Dios para salvarnos. Luego también un texto que nos gustaría que consideraran es segunda de Timoteo, capítulo 3, el versículo 15. Pablo haciendo referencia a la buena actitud que había tenido Timoteo, diciendo, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Este versículo nos manifiesta entonces diciendo que Pablo había recibido Timoteo había recibido de su madre y su abuela algo bueno, que era la instrucción en las escrituras. Y aquí el versículo le está manifestando o recalcando de que ella, las escrituras, nos pueden hacer salvos por la salvación por fe en Cristo Jesús. Así de igual manera, la exhortación de Santiago es, si desechamos y recibimos con mansedumbre la palabra implantada, dice, ella como tal nos puede salvar nuestra alma. Es algo entonces en la cual debemos de tener la receptividad apropiada hacia la palabra de Dios. Como segundo punto, podemos ver la disposición de responder a la palabra. En Santiago capítulo 1, el versículo 22, dice de esta manera, pero sea hacedor de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces,
Santiago nos dice que no es suficiente con recibir la palabra. Uno debe de responder a ella en obediencia. Y lo que vemos entonces en esta enseñanza, que es paralela a la enseñanza encontrada en el Sermón del Monte. En Mateo capítulo 7, versos 24 al 27, Jesús, al terminar el Sermón del Monte, hacía en comparación a dos grupos de oyentes. Uno era aquella persona que oía y hacía. Y dice que era comparada este hombre como una persona sabia porque había fundado su casa sobre la roca. De tal manera dice que cuando vinieron los vientos, la lluvia y dieron con ímpetu contra aquella casa, dice que la casa no cayó. En cambio, la otra persona que Jesús compara dice que oye y no la hace, es comparada con aquella persona que hace su casa sobre la arena. Cuando viene la lluvia y los vientos y golpean con ímpetu aquella casa, dice que la casa cayó. El énfasis de Jesús entonces es que cuando nosotros oímos y hacemos, somos una persona sabia porque estamos fundando nuestra casa sobre algo sólido. Santiago entonces lleva esa misma idea. Santiago utiliza el imperativo de la palabra sed para darnos a entender a los lectores que debemos de llegar a ser hacedores de la palabra y quedarnos activos continuamente. El versículo menciona y no tan solamente oidores. El propósito bíblico es que al oír la palabra se produzca en nosotros una fe. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y cuando realmente tenemos esa fe en nosotros implantada a través de escuchar la palabra, llega hacia nosotros la parte importante. Santiago 2:22 dice, ¿no ves que la fe actúa juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? En otras palabras, se ve una cadena. Tenemos fe a través de escuchar la palabra de Dios, Romanos 17. Y con nuestra fe ha sido implantada a través de escuchar la palabra, dice la fe que tenemos obra en nosotros a través de obra. Y es lo que Santiago 2:22 nos dice de que esa fe se perfecciona en las obras. Santiago capítulo 1, verso 22 y ahora el 23, lo leemos una vez más. Pero sea hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Sigue la atención de lo mencionado anteriormente, de mirar atentamente y con cuidado la palabra de Dios. Es interesante que Santiago haya citado a un hombre en esta situación, es decir, a un hombre mirándose en el espejo. Una mujer probablemente no solamente echaría un vistazo, y en caso de que hubiera alguna falla, probablemente haría lo que pudiera para cubrir o corregir esa falla que se mirara en el espejo. Sin embargo, habla la figura de un hombre en el cual debe tener mucho más cuidado para poder considerar y ver esa falla. Si vemos en el Antiguo Testamento, de igual manera, el que mira atentamente a la palabra de Dios se ve a sí mismo con todos sus defectos, porque no es como enseña la palabra que debería de ser. Los espejos del Antiguo Testamento, más hermanos, eran de metal, eran muy diferentes a los que tenemos hoy en día, que son de vidrio, en el cual nos vemos con una nitidez clara. En el caso del Antiguo Testamento eran de metal pulido y por ende debía de poner sumo cuidado a la propia imagen que se reflectaba sobre el espejo. Por eso en 1 Corintios 13:12 dice de esta manera, pero ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, para entonces conoceré como fui conocido. La característica de estos espejos, como se ven en 1 Corintios 13:12, es que se miraba de manera oscura, no como los vídeos que tenemos hoy en día, sino oscuramente. Es decir, que la persona que tenía que buscar el espejo debe tomar sumo cuidado en todos aquellos detalles
que realmente se pudiesen reflejar. Ahora, el versículo 24 de Santiago capítulo 1 dice de esta manera, inclusive el versículo 25, porque el que se considera a sí mismo y se va y luego se olvida de cómo era, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. El versículo ahora dice, mas el que mira atentamente. Esto implica una actitud de obligación. En cuanto a la perfecta ley, no hablamos del Antiguo Testamento porque era una carga que era pesada y no era perfecta. En 2 Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17, nos menciona entonces cuál es esta ley, la cual dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y no solamente esto, sino que dice que nos prepara para toda buena obra, y considerando lo que se dice en Juan capítulo 8, versos 31 y 32, es que la palabra de verdad, dice que nos liberta o nos da libertad. Aquí el versículo o lo que Dios nos dice es que vamos a encontrar en ella plena libertad y seremos bienaventurados en lo que hagamos. Aquí la expresión dice y persevera en ello, en otra versión dice y persevera en ello, es decir, perseverar en mirar atentamente la perfecta ley, este hombre dice será bienaventurado. La otra expresión que encontramos aquí dice, sino hacedor en lo que hace. En Juan capítulo 13, el versículo 17, dice de esta manera, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciere. En otras palabras, si somos conocedor de lo que dice la palabra de Dios y lo hacemos, dice que seremos bienaventurados. La expresión de Juan 13, 17 dice que si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hacemos. En otras palabras, vamos a recibir esta dicha no solamente al conocerla, sino también que al conocerla y las hacemos, de esa manera dice, seremos bienaventurados. La bendición se pronuncia sobre el cristiano que procura saber la voluntad de Dios de continuo, buscando en la doctrina de Dios, la cual dice que es perfecta y que liberta de la condenación eterna. Como tercer punto vemos la sumisión a la palabra de Dios. En Santiago capítulo 1, verso 26 y verso 27 dice de esta manera, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Si hemos sido receptivos a la palabra de Dios, Santiago dice en el versículo 26 que podemos refrenar nuestra lengua. Y esto puede suceder o suele ser difícil. Mantener un estilo de vida que lo exterior vaya acorde a la parte interior, al hombre interior. Refrenar entonces la lengua significa gobernarla, como el caballo se controla con un freno, como lo vemos en Santiago capítulo 3, el versículo 3, leamos este texto para tener una idea de lo que se nos dice esta expresión. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Ya cuando lleguemos en el capítulo 3 de Santiago, miremos con más detenimiento esta expresión. Pero la idea que se nos menciona aquí en función de Santiago 1:26 es que si realmente nos consideramos religiosos, no basta entonces con decirlo, sino que debemos de refrenar nuestra lengua. En otras palabras, debe expresarse un dominio propio. Santiago ahora dice, si no refrenamos nuestra lengua, dice,
la religión del tal es vana. ¿Puede el cristiano rendir culto a Dios en vano? Si no ponemos por obra en la vida diaria lo que sucede, lo que su palabra enseña, puede ser el cristiano como una persona que tiene nombre de que vive, pero dice que está muerto. Similar situación a la que nosotros encontramos en Apocalipsis capítulo 3, de una iglesia que supuestamente tenía credibilidad de ser fiel a Dios. Y mire lo que dice Dios acerca de esta iglesia, la iglesia en Sardis. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. En otras palabras, Santiago nos está diciendo de que nuestra religión puede ser vana si no consideramos lo que se nos menciona en el versículo 26. Y aún más el Señor nos dice de que podemos llegar a esa situación. No es algo descabellado, no es algo fuera de lugar, sino que vemos que la iglesia en Sardis tenía ese problema. Ellos estaban vivos, se consideraban vivos, pero el dictamen de Dios dice que estaban muertos. Santiago 1:27 dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. En este versículo demuestra nuestra religión de manera al servicio externo: visitar a los huérfanos y a las viudas. Y además dice la pureza en nuestra vida, la cual dice guardarse sin mancha. 1 Timoteo, capítulo 6, el versículo 14, dice de esta manera: que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Dice que guardemos el mandamiento sin mácula, sin reprensión. En otras palabras, mantener nuestra pureza de vida. Según de Pedro 3:14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallado por él, sin manchas e irreprensible, en paz. El apóstol Pedro en esta ocasión dice, recordándonos sobre la función y que en el momento oportuno, dice, podamos estar ante la presencia de nuestro Señor, dice que nosotros podamos ser hallados, aprobados, con diligencia, dice, sin mancha e irreprensible, en paz. Santiago no está diciendo que el todo de la religión pura y sin mácula consiste en estas dos cosas mencionadas. Él nada más nos ilustra de manera positiva y luego de manera negativa lo que algunos consideran que debe ser la religión. El punto es que en la religión que Dios acepta hay más servicio exterior y de profesión. Visitar a las viudas y a los huérfanos en las tribulaciones. Aquí la palabra visitar no solamente significa una visita social, sino el hecho de ver por las necesidades de uno y a la misma vez aliviándola. Concretamente lo que se menciona en Lucas capítulo 20, el versículo 47, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. Aquí se nos menciona de manera equívoca de algunos conceptos de algunos fariseos, digamos, o personas que iban a las casas de las viudas, pero no iban con la intención de visitarla o fortalecerlas. La denuncia mencionada en este versículo es que devoraba las casas de las viudas y hacían largas oraciones, dice, por puro pretexto, ya sea por recibir alimento o lo que realmente pudiera manifestar en ese momento. El punto es que debe ser completamente diferente. Si hemos de visitarla, pues sea con la intención de que nosotros les confortemos física y espiritualmente. A manera de conclusión, Santiago nos está diciendo que el que reclama ser cristiano tiene que hacer algo al oír lo que Dios dice en su palabra, y a la misma vez dice procurar ponerlo en obra. Y esto en ponerlo en obra se va a manifestar en la observancia a los servicios externos, de benevolencia hacia otros,
y no solamente de benevolencia, sino de abstenernos de deseos carnales. En otras palabras, de mantener nuestra pureza en la vida. El énfasis de Santiago, amados hermanos, es que seamos hacedores de la palabra, no solamente oidores, sino que también nosotros lo pongamos en práctica. Y al hacerlo, pues estamos demostrando en la parte práctica de nuestra vida cristiana, es decir, se va a manifestar en obras, que no necesariamente nosotros vamos a decir somos religiosos, sino que nuestras obras como tal van a dar testimonio de nuestra religiosidad y se va a demostrar o decir lo que está en nuestro hombre interior. Amados hermanos, que el Señor les bendiga.